Y si el verdadero terror no fuera el demonio, sino la fe, el terror religioso suele asociarse a exorcismos, posesiones y cruces invertidas. Pero hay otra cara mucho más incómoda, la del fanatismo, la culpa y las creencias llevadas al extremo. Así que hoy te traigo 5 películas y una serie de terror religioso que no va por ese camino. Hola horror lovers, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro maravilloso y humilde canal. Como habéis escuchado en esta intro que me acabo de grabar hace medio segundo, hoy el tema va de terror religioso. Hoy os voy a recomendar películas de terror religioso que a mí me dan mal rollito, desde mi perspectiva, ¿vale? Así que nada, es Semana Santa, yo supongo que esto se subirá el sábado o domingo, cuando me dé tiempo a publicar esto, porque no soy un robot. Vamos al grano porque no me quiero enrollar mucho y quiero que sea un vídeo directito. Antes de empezar, yo soy Marina Belvez, fan del cine de terror. Si tú también lo eres, suscríbete a este canal porque aquí hablamos de esto, de cine de terror, y traemos recomendaciones bastante chulas, o yo lo intento cada día. Así que nada, ahora sí que sí, y vamos de lleno con estas 5 películas y una serie de terror religioso. Antes de empezar, ¿qué es el terror religioso? Pues nada, muy sencillo. El tipo de terror, o sea, subgénero del cine de terror o la literatura, que se encarga de dar miedo a través de elementos religiosos, ya sean creencias, rituales, simbología, todo lo que pueda abarcar la religión que sea. Porque ese es otro tema. El terror religioso puede ser también en base al islámico o al judaísmo, etc. Lo que pasa que, pues aquí en Occidente, la religión que más impera es el cristianismo, catolicismo, etc. También, ojo, cuidado, depende de la perspectiva de cada uno, de las creencias que tengamos, nos van a dar más miedo un tipo de películas de terror religioso que otras. En mi caso, como yo no soy una persona creyente, me da bastante más miedo las películas que cuestionan no tanto la fe, sino como la fe llevada al extremo, ¿no? El fanatismo religioso propiamente dicho. Igual que otra persona que sí que sea creyente, pues obviamente le dan más terror, esas películas más clásicas, a lo mejor, ¿no? Que sean más exorcismos, más posesiones, tal, sobre todo que estén bien hechas. Cualquier patata no le va a dar miedo, por muy creyente que seas, ¿no? Pero bueno, el caso es que quería aclarar esto porque, como digo, las películas de hoy que voy a recomendar son películas de terror religioso, pero que se alejan de ese concepto y van más a removerte por dentro, a dejarte mal cuerpo desde el otro lado. La primera recomendación es una película austriaca que me gustó mucho cuando la vi y se llama Family Dinner. Y aquí se mezcla religión con el control del cuerpo y la obsesión. Aquí vemos a una adolescente que va a pasar las vacaciones con su tía, una especie de gurú de la nutrición. Pero lo que empieza como un retiro saludable pronto se convierte en algo mucho más oscuro. Esta película juega con la purificación como algo bastante extremo. Y lo que hace es castigar mucho al cuerpo. O sea, la protagonista, que creo que se llama Sunny, no me acuerdo, la protagonista pues tiene sobrepeso, en verdad es una cría, y su tía es muy estricta con ella y además le da manjares a su primo. Su primo se está poniendo las botas toda la película, la verdad, es increíble. Y tú, como espectador, no entiendes bien qué está pasando aquí. Pero claro, lo que hace realmente la película es mostrar el cuerpo como algo que hay que limpiar. Y esto se nos presenta desde una disciplina muy estricta a seguir, que es casi un castigo, y una figura de autoridad, la tía, que va rozando poco a poco lo sectario, ¿no? Y claro, cuando mezclas la religión con el castigo corporal y también con, en cierta manera, criminalizar la comida o sentirte culpable por lo que comes, pues tenemos el combo que es esta película que os recomiendo muchísimo. La siguiente película es Historia del cine y un visionado obligatorio. A mí me dejó la cabeza loca cuando la vi la primera vez y se trata de The Devils, los demonios. Está dirigida por Ken Russell y encima está basada en hechos reales y además es la película de terror más censurada de la historia. Aquí viajaremos a un convento de la Francia del siglo XVII. Monjas, histeria colectiva, acusaciones de posesión y una brutal crítica al poder de la Iglesia. Pero lo verdaderamente perturbador, inquietante, macabro, como quieras llamarlo, de aquí no es lo sobrenatural que pueda ir rondar sobre la película, sino lo humano.
el cómo la religión puede ser usada como herramienta de control, la represión sexual convertida en posesión y la violencia institucional justificada en nombre de Dios. Es una película incómoda, es muy excesiva y sobre todo tiene una de las orgías más locas y bárbaras que yo he visto en mi vida. De verdad os la recomiendo porque es historia del cine de los 70. La siguiente recomendación es The Lodge, La cabaña siniestra, creo que se tradujo en España. Y esta película es de los directores de Good Night Mommy, que es otra peli que me encanta. Y aquí me parece que hacen algo brillante y es que juegan con la idea de la existencia de algo fantástico al inicio de la película, para luego romper tus expectativas por completo y llevarte por el lado más retorcido del ser humano. Una mujer con un pasado marcado por una secta religiosa se queda aislada en una cabaña con los hijos de su pareja, y lo que empieza como una convivencia tensa se convierte en una espiral de paranoia. Aquí el terror religioso va apareciendo de forma orgánica conforme esta mujer vaya comiéndose cada vez más la cabeza, y es la culpa que te han inculcado desde niña. El miedo, por supuesto, al castigo eterno y la dificultad de escapar de unas creencias que has creído ciertas desde que eras pequeña. Ya digo, es un personaje que estaba en una secta, o sea, no era nada agradable, era una secta bastante fuerte. Al principio de la película te explican el contexto de este personaje y es una chica pues que ha rehecho su vida y tal, pero las cosas se le complican por otras razones que iremos viendo. Esta peli me encanta, creo que está en plataformas. Luego haré research de lo que está en plataformas y lo que no, y en la cajita de la descripción os lo pondré todo, y si no en mi canal de difusión lo pondré también, ¿vale? La siguiente recomendación es Saint Maud, que esta sí que es muy de fanatismo religioso. Es una peli que a mí me dio bastante mal rollo cuando la vi en el cine, ya que es una de las representaciones de la fe más ácidas que te puedas echar a la cara. Si bien en The Devils había un punto blasfemo que resultaba juguetón, aunque sea una brutalidad lo que estés viendo, Saint Maud es profundamente amarga, profundamente seria, atmosférica, a fuego lento y muy psicológica. Un viaje psicológico sobre su protagonista y sobre su debate interno. Aquí su protagonista, Maud, es una enfermedad que desarrolla una obsesión religiosa extrema mientras cuida a una paciente terminal. Lo fascinante de esta película es que no te verbaliza realmente nada, te expone unos hechos y no sabemos si está todo en la cabecita de la protagonista de Maud o no. ¿Está realmente conectada a algo divino o es todo producto de su mente? Y ahí reside el terror, porque vemos cómo la fe puede pronto convertirse en aislamiento, en autotortura, en delirio, en culpa y en una necesidad extrema y desesperada de buscar tu sitio y de encontrar tu propósito. La verdad, devastadora, y los últimos segundos de la película todavía los tengo en la cabeza grabados. Y la última película que voy a recomendar es Sixa Kubur, que... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba en inglés? No me acuerdo. No me acuerdo, pero era algo de la tumba, del castigo de la tumba. Bueno, es una película de terror indonesia, con lo cual el terror de aquí es terror islámico. Es que me apetecía incluir algo que se fuera del cristianismo y el catolicismo, ¿sabes? Y el terror islámico es un tipo de terror también que me interesa muchísimo, así que si conoces alguna película, por favor, coméntamela para dármela a conocer y dárnosla a conocer también al resto que pueda leer y pasarse por aquí. Y esta película gira en torno en la creencia del castigo después de la muerte, concretamente en la tortura dentro de la tumba. Es un tipo de creencia que hay dentro de la religión islámica, por lo menos de la parte esta de Indonesia, donde se desarrolla la acción, y es que una chica en el presente tiene una crisis de fe después de que un hombre religioso, el responsable de una institución donde iban niños huérfanos y tal, una institución religiosa, iba a decir cura, ¿vale? No, voy a ser sincera, iba a decir cura, pero evidentemente no sé cómo se llama a este tipo de figura en esta religión, ¿vale? Entonces, pues para entendernos, vendría a ser algo parecido, lo siento. Y el caso es que este hombre abusó, ya sabéis cómo, del hermano de esta chica cuando eran pequeños. Y en el futuro, ella, con una crisis de fe enorme, quiere averiguar si existe la tortura en la tumba, ¿no? El grave torture, creo que se llamaba. Y si es así, asegurarse de que este hombre, en nombre de la fe, en nombre de la religión y tal, hizo cosas horribles tanto a su hermano
como a otros muchos niños. Es intensa, angustiante y en alguna que otra ocasión muy física. Casi que puedes sentir el sexacubur, que no sé si será la traducción literal, ¿vale? Pero merece mucho la pena, es otra perspectiva muy interesante, tiene una de las muertes más increíbles. Hombre, a ver, es de Yoko Anwar y yo amo a Yoko Anwar, el de Sandal Slave, el de Impeti Gore, un terror indonesio del bueno, de la mano de este director que os lo recomiendo, vamos, a muerte. Y siempre explora la religión. Él es un hombre creyente, yo diría, por el tipo de cine que hace. Allí además es mucho más común que lo sean, obviamente. Y me interesó mucho esta película, me interesó mucho la perspectiva y me gustó el debate que se abría en la película. Aunque es verdad que luego da para debate después sobre lo que nos quiere transmitir o no esta peli. Porque yo tuve uno con una persona muy interesante. Y vamos a pasar a la última recomendación, que es una serie, y esta es Midnight Mass, Misa de Medianoche, de Mike Flanagan, serie de 6 episodios en Netflix que me encanta. Esta miniserie se desarrolla en una pequeña isla donde empiezan a ocurrir milagros, después de la llegada de un nuevo sacerdote. Claro, aquí al principio todo parece positivo, pero pronto se va desmoronando, pronto van pasando cosas horribles en esa isla. Que además esa isla es una pequeña comunidad muy religiosa, ha sido muy religiosa desde toda la vida. Y el protagonista al que acompañaremos a este lugar ha estado viviendo unos años fuera, ha estado en la cárcel, porque en un accidente de coche conduciendo el borracho murió una nena que estaba en el otro coche que chocó. Y este protagonista tuvo una epifanía, tuvo un momento de crisis de fe y actualmente en este presente de la serie, ya no cree por el simple hecho de que él no comprende cómo Dios, en este caso, le quitó la vida a la niña y no al cabrón, en palabras de la serie, que conducía bebiendo. A mí esta serie me parece de verdad brutal, me encanta, creo que es mi favorita de Mike Flanagan, de verdad, y me gustan muchas de él, en el terreno de las series por lo menos es de mis favoritos. Lo brillante de Midnight Mass es cómo utiliza la religión no solo como estética, sino como discurso. Cada personaje representa una forma distinta de entender la fe, y el verdadero horror nace de la justificación del mal en nombre de algo superior. Entiendo que es una serie un poco difícil también, e igual que pasa con Saint Maud, también pasa con Midnight Mass. Es material, son historias que requieren de mucho diálogo, hay mucho sermón, entre comillas, en esta serie, pero porque es una serie muy filosófica, muy reflexiva y muy interesante, y para mí tiene uno de los finales más emotivos y brutales de las series de este tipo. Es una miniserie que merece mucho la pena y yo siempre la recomiendo. Si te das cuenta, todas estas historias tienen algo en común. No necesitan demonios visibles para funcionar, no necesitan mostrarte al diablo, al mal, ni a la figura de algo divino y sagrado que te vaya a proteger, porque recae todo el peso en las acciones humanas, en las acciones del día a día y lo cotidiano. Lo quieran disfrazar como lo quieran disfrazar. Y por supuesto, esto no es ningún ataque a ninguna religión ni a ninguna persona creyente que me esté viendo. Esta es mi perspectiva, obviamente, de las cosas y cómo a mí me dan miedo por cómo yo entiendo el mundo, ¿vale? Y yo creo que son películas disfrutables, aunque no creas en nada, porque como digo, son películas que te demuestran que aunque se hagan cosas en nombre de lo divino, la responsabilidad siempre va a ser tuya. Y al final es lo que estamos viendo y en lo que estamos confiando o no, es en lo humano y en las personas. Esto ha sido todo, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Comentadme qué otras recomendaciones de este tipo de terror religioso os gusta. Decidme también si vosotros, por el contrario, sois más de exorcismo, posesiones y estas cosas. Y, por supuesto, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Dale like, comenta, comparte todas estas cosas para ayudar a este chiquito canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao.